la verdad es que me encanta partir el año en un año que nos han hablado mucho de que viene una crisis económica fuerte, que venimos saliendo de 3 años complejos. Me parece súper importante abordar, bueno, un tema de qué es la antifragilidad dentro de las organizaciones, cómo se puede construir y tener esta mirada un poquito más positiva de que hay caminos, de que hay formas en que podemos hacer las cosas distintas y que depende un poquito también de nosotros, cuando la realidad se ve en un entorno complejo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y salir un poquito de esta posición a veces que existe de la víctima y pasar a una posición más activa de qué podemos hacer nosotros dentro de nuestras organizaciones para estar preparados para este mundo. Así que bueno, de eso se trata esta webinar, así que los invito a participar activamente, a hacer preguntas. Estos son temas que tenemos que co-construir juntos, así que levanten la mano. Sé que los micrófonos están cerrados por un tema de política que tenemos como Universidad Católica, pero en el chat pueden hacer distintas preguntas y con la ayuda ahí de la gente de la universidad vamos a poder ir leyéndolas para responderlas en la medida que vayan saliendo, si es que yo no las alcanzo a leer. Así que empecemos de una. Y algunas preguntas que no alcance yo a leer, obviamente las vamos a tratar de responder al final. Como uno no tiene respuesta para todo, si hay alguna pregunta que aparece y que no tengo la respuesta, obviamente les vamos a enviar la respuesta por mail, así que dejen el mail y les responderemos durante la semana aquella respuesta que no tengamos en estos minutos. ¿Sí? Bueno, me voy a compartir la pantalla. Y cuando hablamos de antifragilidad, lo primero que quiero mencionar es el mundo y el entorno VUCA. Me imagino que varios de ustedes han escuchado hablar del entorno VUCA, pero para quienes no lo hayan escuchado hablar, hace ya varios años se creó este concepto. Y cuando hablamos del entorno VUCA, hablamos de que el mundo, cada día más y con más fuerza, y lo podemos comprobar, es un entorno que es volátil, que es cambiante, y en ese cambio se nos hace a los seres humanos y a las organizaciones cada vez más incierto. No sabemos lo que va a pasar. Es muy cambiante y se nos hace cada vez más ambiguo. Eh, Podemos comprobar que en los últimos años, tanto con el COVID, de repente aparece una enfermedad y no sabemos cómo administrarnos ni a nosotros mismos, ni a nuestros negocios, ni a nuestros equipos. Empiezan a ocurrir sucesos que no sabemos muy bien qué va a pasar en un corto plazo ni en un mediano plazo. Y decimos, bueno, ok, ¿cómo enfrentamos estas cosas? ¿Cuánto tiempo van a durar? Y el COVID es un ejemplo, pero mucho antes del COVID ya habían una serie de sucesos y el concepto VUCA aparece mucho antes del COVID. Y aparece porque efectivamente el entorno se nos está haciendo cada vez más volátil, más incierto y más cambiante. El cambio climático, por ejemplo, trae consigo muchos cambios que desconocemos tal vez que irá a suceder. Existen muchos analistas que tratan de apostar a cuáles van a ser, y muchos, con todo el respeto del mundo, analistas de riesgo, que tratan de decir, bueno, estos son los sucesos que se van a ir generando, pero la verdad, quienes conocen un poquito a Nassim Tabel, que ha escrito sobre los cisnes negros, él nos habla de que cada vez van ocurriendo estos fenómenos que aparecen y que nos desconciertan, que son fenómenos a gran escala y que no sabemos muy bien cómo ocurren y que nos sorprenden. Y que nos sorprenden a las organizaciones, a las personas, a los grupos humanos, a los gobiernos. Y bueno, y la pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparados? Y de ahí nace la organización, ¿cómo me puedo comportar? O la pregunta, ¿cómo nos podemos comportar? Y cómo podemos lograr prosperar en este entorno VUCA.
Algunos podrán decir, bueno, no quiero que esto ocurra y cómo lo hago, y como decía mi adorada Mafalda cuando yo era adolescente, paren el mundo que me quiero bajar, pero lamentablemente eso no va a ocurrir. Había una película, una serie muy buena, que no sé si alguien la pudo ver, que era de HBO, creo, que se llama Years and Years, que hablaba sobre, que era medio futurista, y que hablaba de cómo iba a ir afectando en el mundo distintos fenómenos como la migración en Europa, como el cambio climático, como la falta de agua, como el tema tecnológico, y cómo muchas organizaciones y gobiernos no estamos preparados para ni la cantidad de habitantes que hay en el mundo, ni cómo vamos a alimentar a esa cantidad de habitantes que hay en el mundo, cómo va a existir además esta migración producto del cambio climático. Entonces hay muchos fenómenos que se nos van a ir presentando que tenemos que, y no estoy siendo negativa, sino que estoy diciendo cómo nos transformamos en organizaciones y en seres capaces de enfrentar estos distintos cambios que son desconocidos y que ni siquiera somos capaces de imaginarlos de una manera constructiva, positiva, y estamos preparados para aquello que nos es desconocido. Los seres humanos, y muchos de ustedes van a compartir conmigo, muchas veces estamos más preparados para conocer aquello negativo que para la incertidumbre. Y podemos ver que el año pasado el no saber lo que iba a pasar con la constituyente más bien nos paralizó. Este año se habla de una crisis económica y por lo tanto otra vez estamos en un mundo, bueno, ¿qué va a ocurrir? Y llevamos 3 años diciendo, ok, primero hubo un estallido social que hoy día los analistas dicen quién no lo veía venir, pero yo creo que el mundo político se paralizó y no lo veía venir porque claramente si lo hubiéramos venido a venir probablemente las reacciones habrían sido otras. Entonces con el diario del lunes todo es más fácil. El COVID no lo veíamos venir. Y así una serie de hechos. La guerra, sí, habían algunos analistas que la veían venir, pero hay distintos fenómenos que van a ir ocurriendo y que no los podemos predecir. Entonces tenemos que prepararnos para aquello que no podemos prever. Y desde ahí hablamos de que hay como 3 niveles, se puede decir, de personas, pero vamos a hablar de organizaciones. Y conceptualmente se ha visto que frente a estas grandes crisis y estos grandes fenómenos de incertidumbre, hay algunas organizaciones que no logran, frente al estrés, frente a la crisis y frente a la incertidumbre, no logran sobrevivir. Entonces, vamos a decir que una organización que frente a una gran incertidumbre o frente al estrés no logra sobrevivir, vamos a hablar de ella como una organización frágil, ¿ok? Y vimos en la pandemia que muchas organizaciones no lograron sobrevivir porque la crisis fue mayor. No pudieron sobrevivir a una situación de estrés, de incertidumbre, de ambigüedad. Por otro lado, tenemos muchas organizaciones que fueron capaces de frente a un nivel grande de incertidumbre y de ambigüedad, fueron capaces de sobrevivir. Y a esas organizaciones vamos a decir que son resilientes, ¿ok? Y que son robustas. Entonces vamos a tener, en segundo orden, aquellas organizaciones que frente al estrés y frente a grandes niveles de incertidumbre, niveles de crisis, son capaces de ser resilientes y sobrevivir. A esas organizaciones vamos a decir que son resilientes, vamos a decir que son robustas, vamos a decir que son organizaciones fuertes. Y probablemente muchos de ustedes están aquí porque estaban en organizaciones que fueron capaces de sobrevivir a la crisis, y o si no, bueno, están aquí porque
fueron organizaciones frágiles y quieren decirse que yo para la próxima crisis quiero estar en una organización que pueda ser resiliente y sobrevivir a una crisis o a la incertidumbre. Pero hay algunas organizaciones que no solo sobreviven a la crisis y no solo son capaces de decir, ok, hubo una tremenda crisis con mucha incertidumbre y fui capaz de sobreponerme a ella y sobreviví a ella pese a toda la incertidumbre y pese a todo lo que ocurrió, yo como organización fui capaz de sobreponerme después de 3 años. Sino que hay organizaciones, y este es un concepto que siempre ha existido, pero que quizás no le habíamos dado un nombre, no lo habíamos rotulado, pero como concepto es un concepto que existe, que le vamos a llamar antifrágiles a aquellas organizaciones, y es un concepto que viene muy vinculado a la medicina, a aquellos sistemas que frente al estrés, o frente a la incertidumbre, o frente al caos, no solo sobreviven, sino que se hacen mejores, se fortalecen. Es como el sistema inmune, que cuando uno le mete una bacteria o un virus, se transforma en un sistema mejor, en un sistema distinto y un sistema mejorado. Y a este sistema le vamos a llamar antifrágil, porque no es el mismo sistema, es un sistema que creció. Hay organizaciones que frente a la pandemia dejaron de ser las organizaciones que eran y crecieron. O sea, no solo sobrevivieron a la pandemia, sino que se transformaron en otras organizaciones que crecieron. Se transformaron en nuevas empresas aún mejores de lo que eran. Fueron capaces de encontrar un nuevo nicho, fueron capaces de transformarse en algo aún mucho mejor en una crisis. Se vieron beneficiadas de la crisis. Y ahí yo quiero volver, para que vean que no es un concepto tan nuevo, a un ser mitológico griego que ustedes deben conocer por último, porque yo asumo que todos han visto Hércules, que además era una de las películas favoritas de mi hija, y el personaje Hidra, que es este personaje mitológico que era como una serpiente, que cada vez que Hércules le cortaba una cabeza le salían 2. Bueno, entonces Hidra y esta serpiente mitológica griega es efectivamente el concepto de antifragilidad, porque cada vez que le cortaban una cabeza, o sea, que vivía una situación absolutamente estresante, de crisis, se fortalecía y de ahí crecía aún mejorado. Crecía con 2 cabezas, crecía como con un sistema que era nuevo y que era aún más fuerte y más grande y más, no solo robusto en términos de ser capaz de sobrevivir, sino que ser capaz de ser un nuevo sistema, un sistema distinto, un sistema mejorado. Entonces vamos a hablar de una organización antifrágil, cuando es una organización que es capaz de, no quiero decir la palabra aprovechar, porque la palabra aprovechar tiene mala fama, pero es un sistema que es capaz de aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de la crisis, de la incertidumbre, de este entorno que es un poco caótico y verlo como una oportunidad, verlo como un desafío, no quedarse paralizado en esta crisis y en este desafío, sino que verlo como una oportunidad y crecer y salir de ahí como algo mejorado. ¿Ok? Entonces, es muy importante que aquellos que estamos en el mundo de las organizaciones, digamos, ok, si nos vamos a plantear que no va a dejar de existir el mundo ambiguo, no van a dejar de existir las crisis, no vamos a estar en un mundo más certero, el mundo no va a ser lineal, y la verdad es que no lo ha sido, pero cada vez es menos lineal. Entonces, si el mundo no es lineal y cada vez va a ser menos lineal, ¿cómo nos podemos preparar para salir fortalecidos? No sé si hasta el minuto tenemos preguntas en el chat. Solo un comentario. Bueno, no, Perfecto. Ignacio nos envió un link de Mafalda con la frase y una persona que no nos dejó su nombre dice que la crisis se transforme en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. Eso, no, Muy bien.
Perfecto. De Entonces, sí, todas voy maneras, acá por aprovechando si la aquí. interrupción, Claudia, no estamos viendo tu presentación, no sé si la sacaste. No, sí, la saqué, era por si hasta aquí tenían dudas del concepto de Ya, antifragilidad para seguir adelante. perfecto. Ya, porque como siento que es como participativo, era por si tenían alguna Sí, duda hasta ahora, o si no, seguimos con la presentación. Alejandra nos escribió y pregunta cómo sería el ciclo de una crisis. Depende de la crisis. Eh, pero podríamos trabajar el tema de las crisis y de los ciclos de las crisis, podemos crear una webinar si quieren, pero para no desenfocarnos, porque yo soy capaz de hablar mucho rato de otra temática y para quedarnos más en el tema de la antifragilidad hoy día. Los invito a que preparemos quizás una webinar en ese sentido y como nos quedan solo 25 minutos, eh, eh, nos aboquemos más a, al concepto de la antifragilidad, la fragilidad y la robustez dentro de las organizaciones, porque cómo se desarrollan las crisis a nivel global y los tipos de crisis que podemos encontrar es un concepto súper interesante, pero que da para profundizar muchísimo más que los 20 minutos que nos quedan. ¿Les parece? Vamos a programarlo entonces, Claudia. Bien. Entonces, frente a este concepto, cuando hablemos de la antifragilidad, eh, tampoco, y quiero decirlo porque aparecen estos nuevos conceptos y cuando apareció el concepto de resiliencia, entonces mucha gente dice, bueno, que todas las organizaciones seamos resilientes, o ahora aparece el nuevo concepto de antifragilidad, todos seamos antifrágiles, y yo creo que es un tremendo concepto, pero también creo que hay que ponderar, hay que ver las fortalezas que tiene. Creo que es muy importante quienes estamos en el mundo organizacional conocerlo, profundizarlo, entenderlo, y desarrollarlo en su justa medida. ¿Ok? Voy a comentar cómo opera la antifragilidad y cómo se puede desarrollar y hasta qué punto es bueno tenerla y estar preparados como organizaciones, entendiendo que tiene cosas buenas, pero también que hay que dimensionarla en su justa medida. ¿Ok? La antifragilidad tiene un sesgo bien optimista, eh, porque de alguna manera la antifragilidad lo que busca es que tú siempre de una crisis y de un espacio de ambigüedad vas a salir fortalecido. Por lo tanto, se para desde una postura bastante optimista. A diferencia de las organizaciones que en este modelo se definen como más frágiles, que se paran desde un modelo mucho más estructurado o del riesgo, donde tratan de prevenir a toda costa el riesgo, pero que por lo tanto son organizaciones mucho más vulnerables, porque están mucho más estructuradas. Entonces, al ser muy estructuradas frente a la ambigüedad, tienen menos posibilidades de reaccionar. ¿Ok? La antifragilidad, en general, se beneficia de los errores frecuentes, pero que son errores pequeños, no son errores de alto impacto, pero están acostumbradas a pequeños errores benignos. Se permiten en estas organizaciones que hayan pequeños errores frecuentes, se manejan en el error. Es como cuando uno cocina y va probando y experimentan en el ensayo y en el error. No son desde la cátedra, son desde la experiencia, y por eso se inclinan más a la acción que a la reflexión. Vienen más desde el modelo de la vivencia que del modelo del análisis. ¿Ok? Son bastante descentralizadas. La toma de decisiones tiene que ver con el ir probando, y en la medida que voy probando, voy conociendo. Sí buscan lo sencillo, porque las estructuras muy pesadas, por lo tanto, funcionan muy bien en organizaciones que son como más bien desde la línea del emprendimiento. Son organizaciones donde las cosas son sencillas, donde la toma de decisiones estratégicas va siempre desde la base de aumentar el conocimiento, de cómo conozco más, de cómo aprendo mejor, no desde
así se ha hecho siempre, esto es en base de la historia, sino que es todo lo contrario, es cómo adquiero más conocimiento, cómo tengo nuevas experiencias, cómo puedo ir aumentando mi conocimiento. Entonces son abiertas, son flexibles, son dinámicas, son más desde la colaboración que desde la estructura, ¿ok? Entonces la antifragilidad, en términos de organizaciones antifrágiles, son organizaciones que logran moverse con mucha agilidad, con mucho dinamismo, ¿ok? Son organizaciones en general que están muy bien cohesionadas. Ahora, sí, todas las organizaciones, para poder en una crisis lograr tener algo de esta como juventud, frescura, de la antifragilidad, y las organizaciones que somos más grandes, o que son más grandes, y que necesitan no solo sobrevivir a las crisis, sino que idealmente transformarse. Y yo vi muchas organizaciones grandes lograr salir no solo fortalecidos, o sea, no solo sobrevivir a las crisis, sino que reinventarse y salir siendo organizaciones aún más exitosas. Tenían esto de ser organizaciones más dinámicas, no centralizadas en el poder, sino que donde el poder estaba mucho más descentralizado, donde eran capaces de tomar decisiones mucho más flexibles y no teníamos que pedirle autorización a el Papa que estaba lejos de nosotros para poder, de repente yo trabajé en organizaciones donde para contratar un chofer tenía que pedirle permiso a la casa matriz que está en Europa. Entonces, efectivamente, las organizaciones cuando son muy estructuradas, es más difícil que reaccionen bien a la incertidumbre, a la crisis, porque hace muy pesado el reaccionar rápidamente. Y frente a entornos ambiguos, tú tienes que tener la costumbre de poder tomar decisiones. Entonces, no puede ser que en el minuto que llega la crisis empieces a aprender a tomar decisiones. Bueno, ¿cómo desarrollamos organizaciones que puedan reaccionar frente a la incertidumbre, a la ambigüedad y a las crisis? Uno, son organizaciones, y eso sí, son cosas que podemos preparar independiente del tamaño de nuestra organización. Uno, son organizaciones que tienen que tener súper claro su propósito. Y esto lo hemos hablado en un webinar anterior, y tuvimos una webinar muy bonita que está grabada en Educación Profesional UC sobre la importancia que tiene el propósito dentro de una organización. El tener un norte claro, el saber hacia dónde vamos. Y los invito a revisarla, y va a ser parte del diplomado de bienestar y felicidad organizacional. Las organizaciones que tienen claro cuál es el propósito que tienen y son capaces de traducir a toda la empresa el por qué están, cuál es el objetivo de la organización, que claramente no es solo generar recursos, sino que es un propósito mucho más trascendente, y que dábamos ejemplos muy claros, como por ejemplo un chofer del Transantiago no solo está para generar recursos a un grupo inversionista, sino que mueve el capital social, el capital educacional, el crecimiento intelectual de este país, porque mueve a la gente que estudia, mueve a los estudiantes, mueve a los universitarios, mueve a los trabajadores, por lo tanto hace que el país funcione. Entonces, si un chofer entiende que el propósito de trabajar de él es mover al país y no solo subirse arriba del bus en función de manejar en mi época eran las micros, pero manejar hoy día no sé cómo le llaman, una micro, claramente ese trabajador siente que es un aporte a la sociedad donde vive, y por lo tanto cuando las organizaciones son capaces de leer su propósito, traducírselo a los trabajadores, vive desde otra dimensión. Las organizaciones que se enfrentan a la crisis con un propósito que ha sido traducido a su gente y que está en el ADN de la compañía, son capaces de enfrentar las crisis porque entienden que ellos están por un bien mayor, y por lo tanto la organización en sí misma sabe que va a sobrevivir a esta crisis, porque tienen un objetivo más allá que el aquí y el ahora, ¿ok? Además,
y esto se prepara antes. O sea, uno no puede en el minuto de la crisis decir, bueno, empecemos ahora a analizarlo. Es mejor si ya tenemos una crisis en esos minutos que nunca, pero para estar preparados para todas las incertidumbres que van a venir, bueno, partamos viendo cuál es nuestro propósito como compañía, hacia dónde queremos ir, en qué queremos estar, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito de ser? La reinterpretación positiva. Hay una frase muy bonita que dice, si no puedes cambiar el entorno, cambia tu mirada del entorno, ¿ok? Y desde ahí uno puede decir, bueno, esto yo lo puedo ver y me puedo parar desde la víctima, o me puedo parar desde cómo miro esto como una oportunidad. Y cómo saco de incluso las experiencias que pudieron haber sido en algún minuto un fracaso, las convierto en oportunidades de aprendizaje. Cuando empiezo a mirar el mundo como oportunidades de aprendizaje y empiezo a construir una organización con una reinterpretación positiva de los eventos y empiezo a ver los desafíos como oportunidades, o sea, los problemas como oportunidades y como desafíos, empiezo a cambiar el switch de la mirada organizacional, empiezo a hacer cambios culturales en la mirada de la organización para enfrentar los temas. Entonces es distinto que si yo como jefa le digo a mi equipo, tenemos un problema, que si le digo a mí, cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Este año viene una crisis económica y tenemos que hacer un 10% la reducción de costos. Es distinto que si yo le digo a mi equipo, ¿saben, chiquillos? Tenemos un tremendo desafío, porque este año tenemos que ser capaces de hacer cosas más entretenidas, tenemos que ser capaces de hacer cosas mejores para los trabajadores, pero con un presupuesto más reducido. ¿Cómo somos capaces de inventar nuevos proyectos más que nos permitan desafiar aún más a los trabajadores, donde crezcamos aún más con un presupuesto menor? Tenemos ese desafío. Es lo mismo, pero en el lenguaje, intelectualmente, estoy parándome con el equipo de una forma distinta. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una reinterpretación positiva de los hechos cuando el entorno es complejo? Y eso es un cambio cultural. Entonces, para yo poder llegar a etapas de incertidumbre y a etapas de crisis con un equipo que se pare frente a los problemas y frente a las crisis como una oportunidad, tuve que haber creado equipos que vean los problemas y las incertidumbres como un tremendo desafío, como algo que los motive, como algo que los saque a relucir lo mejor de sí. ¿Ok? Con un enfoque hacia la acción. Vimos muchas organizaciones que frente al COVID o frente a la constituyente o frente a distintos escenarios a nivel internacional o a nivel nacional, se paralizan. Muchos directorios incluso que se paralizan. Si es que no sabemos qué va a pasar, no hagamos nada. Y eso es nefasto en una organización. Y es nefasto en los gobiernos, y es nefasto a nivel público y a nivel privado. Entonces, frente a las crisis, si todos nos paralizamos, las crisis solo empiezan a crecer cada vez más. Entonces, la antifragilidad hace todo lo contrario. La antifragilidad no se paraliza porque no funciona desde el temor. No tiene tanto miedo a equivocarse. Porque hay un punto del error que es sano. Porque he aprendido que del error puedo aprender cosas donde salen experiencias mejoradas, donde del error han salido grandes éxitos, donde el error controlado, donde el error hasta cierto punto hace que aparezcan grandes ideas. Entonces, si yo me paralizo y dejo de hacer, es lo peor que yo podría, es la peor decisión que yo podría tomar como ejecutivo o como compañía. Entonces, el enfoque a la acción es muy positivo en las organizaciones. Obviamente yo siempre le digo a los ejecutivos que a veces reciben instrucciones y no, ni piensan ni se van a la acción. No se trata de eso, se trata de no vivir en esta parálisis absoluta porque los riesgos son desconocidos. Entonces, a veces es necesario movernos un poco, ¿ok? Otro tema que es súper importante de tener preparados es haber desarrollado una autoimagen
dentro de la organización fortalecida. Y con esto me refiero a una imagen de que somos capaces como equipo de sobrevivir, y no sobrevivir, sino que de enfrentar las crisis y transformarnos en algo distinto. Y eso se logra confiando en mi equipo, confiando en el equipo de la organización, creyendo en sus fortalezas, habiendo decir, ok, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos acá? Tal vez tenemos fortalezas que nos permiten hacer cosas distintas, reinventarnos de una forma distinta. ¿Tenemos claro qué fortalezas tenemos internamente? ¿Conozco las fortalezas de mi equipo? ¿Cómo podría brillar aún más mi equipo? ¿Conozco a mi equipo lo suficiente para ver en qué podríamos ser aún más extraordinarios de lo que somos? Entonces, tengo la cercanía con cada uno de los miembros de mi equipo para potenciarlos al máximo y reinventarnos en estas crisis y transformarnos en algo nuevo. Escucho a mi equipo para sacar las mejores ideas de ellos. Tenemos la seguridad psicológica para que ellos tengan el espacio de decirme lo que creen que puede hacer la organización en un espacio de crisis para transformarse en otro tipo de organización. Tengo los espacios en la organización para que la gente tenga las lluvias de ideas y los espacios de seguridad para dar esta lluvia de ideas sin sentirse amenazados de que van a ser ridiculizados. Bueno, ese espacio de desarrollo de la autoimagen de la organización que tienen todas estas startups o Google, o muchas de las organizaciones donde el espacio de la creación, donde la imagen de la organización está basada en la confianza, en el poder crear, en el poder desarrollar, en el poder ser una organización cohesionada, es súper importante para enfrentar la incertidumbre, ¿ok? El dimensionar las crisis, por muy cisnes negros que sean, por muy eventos que eran indimensionables, que no sabemos lo que va a pasar, que se vean gigantes, y esto, si cada uno de ustedes lo piensan, en las crisis más negras que han tenido en su vida, si uno se sube arriba de un globo de estos aerostáticos, se van a dar cuenta que si uno las dimensiona, todas pasan. Hasta lo peor de lo peor, en algún minuto, si uno mira en perspectiva, pasa. Y el ser capaz de, en plena crisis, el decir, esto también va a pasar, es importante. Porque a veces sentimos que es tan grande y que es tan monstruoso que nos va a comer. Y entonces no somos capaces de salir del miedo y la emoción negativa. Es lo peor que podemos hacer y tiene que ver con la reinterpretación positiva también. Entonces, el ser capaz de dimensionar y de decir, ¿sabéis qué? Tenemos un propósito que es más trascendente. Tenemos fortalezas como organización. Esto no es un problema, esto es una oportunidad. Y además, esto, por muy nefasto que sea, va a pasar. El mundo ha pasado por esto en otras oportunidades y va a pasar también. Y nosotros podemos hacer de esto algo mejor. Y finalmente, tener organizaciones que estén muchísimo más abiertas al cambio. ¿Cómo construimos organizaciones que estén abiertas al cambio? Construimos organizaciones que estén abiertas al cambio, generando equipos con flexibilidad, con apertura, donde efectivamente no le temamos a las ideas distintas, donde no tengamos esa respuesta que muchas veces uno llega a una organización y uno pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos este proceso? Y la respuesta organizacional es, bueno, porque siempre se ha hecho de esta manera. Ya, pero ¿cuál es la causa de que siempre? No, porque así se hace. Entonces, cuando uno propone y dice ya, ok, vamos a hacer un cambio, ¿y cuáles son las palancas que tenemos que mover para generar este nuevo cambio organizacional? Uno se encuentra muchas resistencias de arriba, resistencias de los lados, resistencias en mucho entorno. Y la manera de ir rompiendo las resistencias es generando cultura de cambio, mostrando que el cambio es positivo, que tiene beneficios para los trabajadores, que tiene beneficios para los líderes, que cada uno de los factores de la organización que va modificándose es beneficioso para la organización. Yo estuve en una organización donde en algún minuto se trajeron elementos de automatización y los trabajadores, en vez de considerarlo positivo, en la cámara uno veía que empezaban a destruir los elementos de robotización y automatización porque pensaban que les iba a quitar el trabajo. Y eso tiene que ver
con un mal enfoque que tenemos las organizaciones de cómo insertamos culturalmente la automatización o la robotización, porque hay que explicarle a los trabajadores e incorporarlos a estos procesos de cambio. Hay que acompañar la educación de los trabajadores de primera línea y de que no son enemigos ni de la automatización ni de la robotización. Entonces, se comete el error de creer que tú le pones una máquina al lado del trabajador y él va a ser su mejor amigo, pero no es así. A las personas les pasan cosas emocionales con tener algo que va a competir con él el día de mañana o que lo puede dejar sin empleo. Entonces, ¿cómo enfrentamos y generamos apertura para que la empresa, desde el alto ejecutivo hasta el trabajador de la línea, logren abrirse al cambio como una oportunidad de mejora organizacional, que es una oportunidad de crecimiento para él y para otros, y para la organización en sí misma? Bueno, estos son algunos de los tips importantes que es importante de ir desarrollando para enfrentarnos a los momentos de incertidumbre, las crisis. Esto es una pincelada, pero creo que es súper importante que en estos momentos en que veníamos de épocas de incertidumbre y vamos a seguir en un mundo cada vez más VUCA y tenemos que ir abrazando la incertidumbre, abrazando el cambio, sintiendo que los procesos de cambio, de incertidumbre y las crisis van a ser desafíos importantes, van a ser desafíos que nos van a ocurrir cada vez con más frecuencia, que los cisnes negros van a ir apareciendo y ni el mejor especialista en riesgo va a poder preverlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no morir en el intento, sino que ir y no anticiparlos, sino que siendo personas preparadas y organizaciones preparadas para abrazarlos y aprovecharlos en el buen sentido de la palabra? Hay algunos comentarios que, no Sí, sé, te ayudo Pauli, sí, aquí, te ayudo porfi, acá, porque porque hay varios comentarios y hay algunos que me los voy a saltar. Por ejemplo, Patricio justamente dice, quizás me adelanto, pero ¿cómo podríamos identificar los puntos de las crisis y sacar provecho de ellos? Entonces, yo sé que tú mencionaste que esto también da para otro tema, entonces no sé si quieres comentar algo al respecto o lo abordamos en otra bueno, oportunidad. no, mira, a ver, Patricio, ¿cómo podemos aprovechar las crisis? Y es parte de lo que estuvimos hablando y de los consejos. Yo creo que la mejor manera de sacar provecho de las crisis, eh, independiente de la industria donde uno esté, es estar preparado para la crisis. Y por eso la invitación es a, en su justa medida, tener organizaciones que tengan ciertos rasgos antifrágiles. Y por eso acá mostramos algunas de las cosas donde uno puede generar organizaciones antifrágiles. Y digo en su justa medida, y uno como organización, porque acá no hay una receta única, sino que cuando nosotros acá dimos 6 puntos, donde uno podría trabajar dentro de una organización la antifragilidad. La antifragilidad te permite enfrentar muchísimo mejor una crisis, no para superarla, sino que para salir fortalecido. Entonces, tú, en función del tipo de organización en la cual estés, puedes decir, a mí me hace sentido que por mi tipo de organización, nosotros, si fuéramos una organización que tuviéramos más capacidad de mirar los errores como desafíos, podríamos haber aprovechado en la pandemia, haber hecho lo que hizo mi competencia, que es una empresa, por ejemplo, no sé, hay cafeterías que quebraron en la pandemia y hay cafeterías que se transformaron en empresas de delivery y que crecieron por 10 en el delivery y hoy día son grandes cafeterías de delivery y triplicaron las ventas en la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron distinto? Fueron ágiles, fueron capaces de considerar la pandemia como una oportunidad. ¿Por qué? Porque se movieron en la acción y no se quedaron en la parálisis. Entonces, ok, mi organización entonces requirió eso, pero no hay una receta de
yo como empresa tengo que aplicar estos 6 puntos. Y por eso yo creo súper importante que a mí me cargan las recetas así como, esto es para todas las empresas. Cada empresa es única. Acá hay 6 acciones. Hay bastante más, pero no da una hora para hablarlas todas. Pero estas 6 son bien genéricas y yo diría que alguna de ellas te va a servir y cada una de ellas uno la puede profundizar en bastantes detalles. Entonces, lo que los invito yo es a reflexionar en mi organización qué deberíamos desarrollar para enfrentar la próxima crisis de una mucho mejor manera para salir fortalecidos y haber ganado en una crisis. Entonces, mi consejo es, mira tu organización hacia adentro y di, mi organización frente a una crisis, si hubiéramos desarrollado esto, habríamos salido fortalecidos, nos habríamos transformado en algo mejor y nuestro negocio habría sido un negocio distinto hoy día. Entonces, no hay una receta única. Mira, Lamento que yo siento que la gente quiere una receta única, pero hay acá 6 temas que dale un doble clic a cada uno de ellos. Podemos hablar de cualquiera de ellos que tú miras, es que en mi empresa pasó que nos quedamos paralizados, pasó que no tomaron decisión en la dirección, o es tan burocrática que en realidad habían súper buenas ideas de la base, sin embargo, no se tomaron decisiones porque la estructura es tan pesada que no se tomaron decisiones. Pasó en mi empresa que realmente no sabíamos gestionar el error. Entonces empezamos a cometer errores y todos echaban la culpa y no pudimos trabajar colaborativamente y entonces cada vez había más y más errores. Entonces, depende de la organización. ¿Sí? ¿Te respondo, Patricio? Pienso que sí, ¿no? Ahí que nos diga Patricio después Martínez si estamos ok. Mira, en la misma línea, Aura González dice cómo puede adaptarse a este modelo un banco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que este modelo puede adaptarse a cualquier industria, porque no tiene que ver con la ética. O sea, la agilidad no tiene nada que ver con que tú tengas, obviamente, resguardos en términos de compliance, del cumplimiento normativo ético. ¿Ok? Tú puedes, acá cuando hablamos de flexibilidad, no estamos hablando de flexibilidad ética. Y cuando estamos hablando de gestión, de que seamos abiertos al error, no estamos hablando de negligencia. Estamos hablando de error en términos de que uno pruebe a equivocarse en temas que no son negligentes, son errores que son permitidos como errores para la mejora, son errores que son benéficos para la empresa. Entonces, puede ser en cualquier industria, por lo tanto, se puede aplicar sin ningún problema a un banco. De hecho, yo te diría que los bancos fueron muy frágiles en la crisis subprime precisamente por la estructura que tenían, porque esa rigidez que tenían y esa normativa los hizo muy vulnerables. Entonces, para mí este modelo debería ser muy fácil de desarrollar en un banco, porque tú no tocas compliance. Perdón, Claudia. Mira, otra pregunta. ¿Cómo se pueden medir los niveles de antifragilidad en una organización? Uy, te recomiendo leer realmente el libro Antifragilidad porque hay muchas formas de medir la fragilidad, la robustez o la antifragilidad de una organización. Y tiene que ver precisamente con si tienen, por ejemplo, la toma de decisiones, si es centralizada o descentralizada, cómo se toman además las decisiones en términos si se basan solamente en el riesgo histórico o si se basan en el conocimiento futuro. Hay una serie de si hay confianza en el básico, no hay confianza en los equipos, si hay seguridad en cada uno de los miembros, si se basa en la mirada de las fortalezas de cada uno de sus trabajadores. O sea, hay varios como que no están todos en el libro, obviamente, sino que acá hay experiencias como diversas. De distintas personas que han ido probando, pero hay distintas formas de medir la fragilidad. Mientras más rígido un
una estructura más frágil es frente a la incertidumbre y las crisis, como tips. Mientras más flexible, y flexible voy a volver a insistir, flexible no en lo ético, errores no en aquello que tenga que ver con ser irresponsable, errores en aquello que es probar en la acción a cómo lo podemos hacer mejor, ¿ok? Por lo tanto, en la medida que yo tengo organizaciones que me permiten moverme con mayor agilidad, ¿ok? Donde yo confío mucho más en la colaboración, en los equipos menos jerárquicos y más en la redarquía que en la jerarquía, voy a moverme mejor en el mundo de la incertidumbre. Ahora, voy a volver a algo que dije en el inicio. Cuidado, que esta no es la panacea. Hay que tener un poco de antifragilidad, pero el mundo certero también es importante. ¿Ok? Hay que desarrollar la antifragilidad en su justa medida. Perfecto. Margot Cáceres nos pregunta, ¿cómo desarrollar la habilidad de la toma de decisiones de forma oportuna? ¿Qué ámbitos debemos trabajar? Hay varios ámbitos para la toma de decisiones oportuna. Una de ellas es ser un buen observador y aprender a mirar y a escuchar como un todo, no solo con los oídos, con la vista, con los oídos, con escuchar al equipo, escuchar a las bases, escuchar al mercado, escuchar lo que está pasando, estar atento. Eso es lo mejor para tomar decisiones, es salir del que sabe y pararse en el aprendiz. Cuando uno se para en querer aprender y no en tener la respuesta, toma buenas decisiones. Porque las mejores decisiones nacen de no la respuesta de la historia, ni la respuesta que está necesariamente en todos los libros, sino que en el observar, en el mirar, y finalmente en decir, ok, hay un conocimiento que uno tiene por el instinto, por todas las experiencias vividas, pero quizás hoy día necesito abrirme a algo que estoy observando que no tenía que ver con la historia. Yo de la historia me he caído y desde ahí tengo mis fortalezas, pero la mejor decisión la voy a tomar observando el entorno, escuchando a los que lo están viviendo, y desde ahí nace la toma de decisiones más estratégica en un momento de incertidumbre y de crisis. Pero yo diría que la mejor decisión en un minuto de incertidumbre nace de esta como mirada que dicen ellos de la búsqueda del aprender no desde el conocimiento como catedrático, pese a que estamos en la universidad, sino que desde el conocimiento en la acción en plena crisis. Y eso es mirando y observando lo que estamos viviendo, el aquí y el ahora. Una persona nos pregunta, ¿puedes comentar, o sea, nos pide comentar algo sobre la seguridad psicológica? Ay, me encanta ese tema. Bueno, pero da lo mismo si me paso y se pueden ir los que se ven a las 11. A ver, yo creo que las organizaciones sin seguridad psicológica con el paso de los años van a ir muriendo. La seguridad psicológica es que uno puede hacer uno mismo dentro de la empresa. Yo trabajé como me presentaron 25 años en cargos de alta dirección de recursos humanos, y yo creo que muchas organizaciones que hablan de la diversidad de repente se pierden en creer que la diversidad solo es contratar mujeres, personas de distintos géneros, personas de distintas creencias o tendencias. Y la verdadera diversidad, junto con ser eso, es que yo pueda disentir y que yo pueda ser yo mismo en mi lugar de trabajo. Y ser yo mismo es que yo pueda creer distinto, pensar distinto, y eso sea valorado para mi jefe, para mis compañeros y para la organización como un más y como un sumar. Que yo pueda decir en una reunión, ¿sabes qué? Esto a mí no me convence y yo pienso que debería tener esto otro, o que deberíamos mirarlo así, y que eso a mí no me haga ser ni excluido del grupo, ni sancionado, ni tenga consecuencias negativas.
que haya un respeto real, a que yo pueda abrir a pensar, a sentir y a decir de una manera distinta, y entendiendo que esto no es ser desde no es el típico posicionista, sino que es desde la construcción real de la organización, y que las diferencias suman, entonces que yo sea escuchado abiertamente por el otro, por mi jefe o por el equipo, con respeto, y eso no quiere decir que necesariamente van a pensar como pienso yo, pero al menos que van a escuchar y van a considerar mi opinión. Y que eso va a ser considerado para ver si suma. Y a veces, obviamente, las organizaciones no son, digo yo, son participativas, no democráticas, o sea, no es que uno va a sumar la idea de todo y por votación se va a hacer algo, porque no pueden funcionar así, pero sí se me va a escuchar. Y yo nunca voy a sentir que no puedo opinar porque me siento amenazado, o que el equipo me va a ridiculizar, o me va a decir, ya, ¿cómo se te ocurre esa estupidez? No, eso no ocurre en un espacio de seguridad psicológica. Cualquier cosa que yo diga, aunque sea desde la ignorancia, aunque sea porque yo no manejo el tema, va a ser bien recibido. Eso es un espacio de seguridad psicológica, donde yo soy respetado como persona y como ser humano, con todas mis características. Desde ahí yo puedo fluir y por lo tanto voy a poder crear, voy a poder aportar, voy a poder innovar, voy a poder ser un mejor trabajador y me voy a comprometer con mi empresa. Eso es clave para que una empresa crezca en alto rendimiento dentro de los equipos de trabajo. Cuando un trabajador se siente en un espacio de seguridad psicológica, se compromete con el proyecto, y se compromete con el equipo, y se compromete con su jefe. Eso es increíble en las organizaciones en que se dan. Y eso depende, más que de la empresa, de los líderes. Por lo tanto, las empresas tenemos la obligación de preocuparnos de desarrollar a líderes que den espacios de seguridad psicológica, y que además sean organizaciones que estén en la línea de creer en seres humanos integrales. Así que eso tienen que tener las empresas del futuro, y muchas empresas hoy día están centradas en eso. Porque cuando yo me siento bien, puedo decir, ¿sabes qué? Chiquillos, se me ocurrió una idea genial, y todos se sienten en la libertad de opinar, y de ahí nacen proyectos que son extraordinarios y que obviamente son capaces de, frente a una incertidumbre o una crisis, decir, wow, podemos hacerlo, podemos innovar, podemos crear, y podemos sacar nuevos productos, podemos mejorar los productos que tenemos, y podemos hacer las cosas mejores, o podemos mejorar nuestros procesos, o podemos abrirnos a nuevos procesos, y de ahí nacen nuevos espacios organizacionales. Pero cuando yo finalmente siento que no hay seguridad psicológica, voy a ocultar el error porque no quiero perder la pega, le voy a echar la culpa al de al lado porque siento miedo, no me voy a comprometer con mi jefe porque mi jefe no está comprometido conmigo, y así sucesivamente, y se transforman en organizaciones donde no se crece, no se desarrolla. Bueno, todos esos temas van a ser parte del diplomado de bienestar y felicidad organizacional de educación profesional UC. Claudia, me voy a saltar los comentarios porque si no nos vamos a alargar mucho. Francisco Villarroel, lo voy a leer, pero es más o menos todo lo que has hablado, cómo se pueden anticipar las situaciones de riesgo para las organizaciones. ¿Requiere un nivel de entrenamiento y estructura dentro de la organización? Y bueno, voy a aprovechar otra para avanzar. América nos pregunta, ¿qué herramientas sugieres para generar el desarrollo de la autoimagen organizacional? Bueno, la seguridad psicológica es una buena herramienta, la gestión de fortalezas es otra excelente herramienta. La gestión de fortaleza es conocer a mis trabajadores y dejar de preguntarnos qué tan bueno es mi trabajador, y empezar a preguntarnos en qué es bueno mi trabajador. Los seres humanos no somos buenos o malos, sino que somos buenos en algunas cosas y malos en otras. Yo soy pésima en muchas cosas. Yo puedo hacer quebrar una empresa si me ponen en finanzas en menos de una semana. Una gran multinacional yo la quiebro en una semana si me ponéis como gerente de finanzas. Y soy muy buena en otras cosas. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a dejar de preguntarse si la gente es buena o mala, y tienen que empezar a preguntarse en qué es buena una persona, y desde ahí decir, ok, yo necesito gestionar las fortalezas de mi equipo para hacer una empresa que brilla y para tener gente que brilla. Entonces, hay distintas herramientas que podemos ocupar dentro, y estoy nombrando una que es la primera que se me viene de manera inmediata a la cabeza.
pero hay muchas herramientas que existen para que podamos gestionar las compañías. Y la primera pregunta que se me fue, que me Yo te hiciste. decía que era en base a lo mismo de todo lo que hemos hablado, cómo se pueden anticipar las situaciones de riesgo para las organizaciones. ¿Requiere un nivel de entrenamiento y estructura dentro de la organización? Claro, lo que pasa es que los cisnes negros y lo que estamos hablando del mundo VUCA es que uno precisamente tiene que estar preparado porque no se pueden anticipar. Vivir desde la anticipación de las crisis y de la incertidumbre es vivir en el modelo donde yo prevengo, en términos de que voy a saber cuál es la crisis que viene. Y la idea de esto es estar preparados para cualquier crisis porque no sabemos cuál es la crisis que va a venir. Es como la gente que dice, bueno, yo quiero estar preparado en términos físicos, psíquicos y emocionales frente al estrés porque no sé cuál es la situación estresante en la cual voy a vivir. Ahora, también es cierto que la antifragilidad, y me voy a poner en otro mundo, en el mundo de la resiliencia, que quizá es un concepto mucho más conocido para todos. Uno puede ser resiliente para algunas cosas, pero no para todo. Por ejemplo, yo puedo ser resiliente y ser capaz de sobrellevar correctamente una situación Con de carro. estrés en un plano, pero no en otro. Por ejemplo, yo frente a una crisis económica, quizás soy capaz de tener las herramientas personales para salir adelante y sobrevivir a ese nivel de estrés. Pero tal vez frente a una enfermedad grave de un hijo, yo no tengo la misma capacidad de ser resiliente y sobrellevarla de la misma forma. Entonces, a lo mismo que cuando hablábamos de la fortaleza, uno puede prepararse física, mental y emocionalmente de la mejor manera, ya sea desde la antifragilidad o desde la resiliencia, para una crisis o para la incertidumbre. Pero uno nunca va a estar preparado para todos los planos siempre. Entonces, la idea es estar lo mejor, en el mejor estado organizacional para la crisis que sea, ¿ok? Ya sea una crisis como la pandemia, ya sea por una crisis económica, ya sea por una crisis medioambiental. Entonces, ¿cómo como organización nos preparamos para la próxima crisis que venga? ¿Ok? Sebastián Benvenuto pregunta, ¿esto estaría relacionado con la metodología ágil o agile? No sé cómo se pronuncia, la verdad. Sí, tiene, o sea, una parte de la antifragilidad tiene que ver con la agilidad, pero tiene que ver con muchas metodologías porque es un concepto mucho más global y sistémico, que aborda distintas áreas, y yo, si lo tuviera que relacionar con algo, lo relacionaría con la cultura organizacional, y la agilidad es una parte de la cultura organizacional. Para mí está muy vinculado a los líderes, el cómo construimos empresa. Está vinculado con el propósito, con los líderes, cómo la organización maneja sus fortalezas, sus habilidades, sus trabajadores, sus procesos, su toma de decisiones, lo cual está súper vinculado, la construcción de equipos, sin duda que con la metodología ágil. También. Ya. Nos consultan, como líderes, ¿qué habilidades crees que es fundamental cultivar en nosotros para fortalecer una mirada antifrágil de nuestras organizaciones? Pregunta Macarena. Macarena, gracias por la pregunta. Yo creo que los líderes tenemos tremendos desafíos. De partida, ser líderes integrales, que para mí eso es estar preparados nosotros, primero que nada, para poder acompañar a nuestros equipos a los desafíos que nos vemos enfrentados. Porque los líderes sentimos grandes presiones de arriba, de abajo, de los lados y del medio. Entonces, estar preparados nosotros físicamente, psicológicamente, y en todos los planos, para el estrés del liderazgo, de vivir en la incertidumbre. Por lo tanto, estar en mi mejor versión como líder. Y saber gestionarme a mí mismo, y eso es conocerme a mí mismo para estar en condiciones de conocer a otros, y ser inteligente emocionalmente para manejar equipos de alto rendimiento. Tal como dice Daniel Goleman, yo creo que
que el autoconocimiento y la autogestión de las emociones, también como dice Tony Schwartz, es un súper buen elemento para poder yo gestionar las emociones del equipo para que den lo mejor de sí. Entonces yo invito a los líderes a ser líderes integrales, a reconocer sus emociones y ser capaz de gestionar las emociones negativas correctamente para siempre estar en su mejor versión. Y de esa forma generar espacios psicológicos para su equipo, porque los líderes también somos seres humanos y nos pasan cosas, pero el punto no es que no nos pasen cosas, el punto es que todas las emociones están permitidas, pero no están permitidas todas las conductas. Entonces, ¿cómo hacemos para que las emociones que nos pasan no se traduzcan en conductas que pueden hacer daño dentro de las organizaciones? Es un tremendo tema en nuestros líderes. Y por lo tanto tenemos que estar preparados en términos de ser inteligentes emocionalmente, ser personas que vemos a nuestros colaboradores como seres humanos completos, ser capaces de gestionar tanto sus responsabilidades, sus tareas, desafiarlos, acompañarlos. Yo voy a decir una palabra que tal vez suene mal, pero empujar a nuestros colaboradores y desafiar a nuestros colaboradores a que siempre pueden un poquito más y llevarlos a sus máximos límites de potencial y de rendimiento, sacar lo mejor de cada uno de ellos de buena manera. Y yo creo que ese es nuestro desafío para que frente a una incertidumbre tengamos gente muy motivada, muy comprometida consigo mismos, dando lo mejor de sí, y entonces que estén bien parados en términos de fortaleza, con un propósito claro, y frente a un estado de incertidumbre, estén enteros para confiar en sus propias habilidades y en que son capaces de fracasar y salir adelante del fracaso, para que así frente a esta incertidumbre lo vean como un desafío y no como un problema que se les viene encima. Habiéndoles generado autoestima suficiente para enfrentar estos minutos de crisis. Eso, yo creo que los líderes son clave a todo nivel, los líderes en términos de directorio. Yo he participado en varios programas de directorio en Tomate, en Deloitte, y los directorios acá son claves en cómo miran y cómo se mueven durante las crisis y durante la incertidumbre. Pero para mí los líderes no solo son el directorio, sino que los mandos medios y los liderazgos dentro de la organización, la alta administración y la organización son clave en cómo se manejan en los minutos de incertidumbre. Justo la pregunta desde Panamá de Carlos González iba en esa línea. ¿Cuál de estos temas dependen más de decisiones de juntas directivas y cuáles más dependen de gerentes o CEOs de la organización? Perdón, me perdí. No, te digo que ahí Carlos González preguntaba en esa misma línea, porque ¿cuál de estos temas dependen más de decisiones de juntas directivas y cuáles más dependen de gerentes o CEOs de la organización? Para mí, el board es más de decirnos hacia dónde va la empresa en términos del propósito trascendente. Pero quienes están adentro en el día a día son los gerentes, el CEO, los mandos medios. Ellos son finalmente el que te da la seguridad psicológica todos los días, tu jefe. Cuando tú le decís, bueno, ¿qué piensa de la empresa? Lo que le estoy preguntando es qué pensáis de tu jefe. Me había perdido porque alguien hizo, Macarena pregunta, ¿qué lectura recomiendas para profundizar sobre el liderazgo integral? Yo soy la FANS y nuestro diplomado se basa, no se basa, pero vamos a hablar mucho de Tal Ben-Shahar, que es para mí uno de los grandes que creó la ciencia, no creó, pero que es el autor de la ciencia de la felicidad. Porque llevó algo que estaba súper manoseado en todo este tema de la autoayuda, lo llevó a un tema, a un nivel científico, y lleva la felicidad a hablarla desde el nivel intelectual, desde el nivel del propósito, desde el nivel del tema físico, desde el nivel del tema de las relaciones interpersonales, y del nivel del mundo de las emociones. Tal fue profesor de la Universidad de Harvard durante 15 años, y yo tuve la fortuna de poder estudiar con él durante un año en su diplomado de bienestar y felicidad, y lo llevamos al diplomado ahora de la Católica.
porque la verdad es que esta es una ciencia que se creó el año 2015 y es realmente extraordinaria, porque sale de entender la felicidad como un modelo de autoayuda y lo lleva a un mundo donde desde la economía, donde la neurociencia, donde la medicina, donde la psicología, donde incluso el arte, la literatura, la filosofía, y bueno, yo que vengo del mundo de la empresa, la alta administración, conjugan en un modelo intelectual eh, de crear organizaciones, y bueno, y él no solo habla de organizaciones, habla del mundo educacional y de otros planos bastante más, porque hay distintas líneas de acción, donde el modelo que tenemos es un modelo de cómo construimos organizaciones y sociedades en pro de seres humanos más integrales, más completos, desde el desafío intelectual, desde el desafío de, bueno, yo para fluir bien en mi trabajo tengo que hacer algo, por lo cual me levanto en las mañanas que realmente me apasione y me guste, y para eso tengo que tener se habla de hoy día inteligencias múltiples. Bueno, las inteligencias múltiples es estar intelectualmente en aquello donde yo me pongo a hacer una tarea y fluyo con la tarea, y entonces pasan 3 horas, como me pasa a mí, que me pongo a hablar de un tema, y me apasiona tanto un tema, que yo puedo leer de ese tema, o me puedo dedicar a hacer ese tema, y pasan horas y horas, y se me olvida comer, se me olvida respirar, se me olvida, y todo se me olvida ir al baño, se me olvida todo, porque fluyo en ese tema. Y a todos nos pasa que hay temas que son esos, y que no son solo los clásicos temas que el mundo conservador creía que era solo el tema de la matemática o el lenguaje, sino que hay otros temas que son el mundo o de las relaciones interpersonales, o el mundo físico, o el mundo kinésico. Entonces, hoy día ya los grandes intelectuales hablan de 8 tipos de inteligencia. Entonces, a eso nos referimos con yo ser feliz en mi mundo intelectual. Entonces me puedo desarrollar laboralmente en aquello donde está realmente mi fortaleza y en aquello donde yo puedo brillar. Entonces, cuando hablamos de bienestar social, socialmente hablando, el mundo es mucho más amplio que la felicidad de la autoayuda antiguamente malentendida, creo yo. Bueno, me estoy yendo por otra rama, así que Ahí sí, los estaba invito. silenciada. Espérame, dame un segundo. Ahí vamos a ir finalizando, Claudia. De todas maneras, dejé el enlace del diplomado, que justamente ibas a hablar sobre él, y los datos de admisión para que nos puedan contactar. De todas maneras, esta presentación se grabó y la vamos a enviar en los próximos días a todos los correos de las personas que se inscribieron. Claudia. Sí, los invito a conocer el diplomado de bienestar y felicidad organizacional que vamos a realizar en Educación Profesional UC. La verdad es un diplomado donde vamos a hablar a través del año de las bases y los pilares científicos del bienestar y la felicidad organizacional. Vamos a enseñar a las herramientas para medir y evaluar el bienestar organizacional dentro de las empresas. Vamos a enseñar cómo se construyen modelos de liderazgo dentro de las organizaciones basados en estos modelos de seguridad psicológica, de bienestar, de felicidad, en esta nueva línea más bien científica, y voy a insistir que nos distinguimos de otros modelos, porque queremos meternos en esta línea que un poquito tiene Yale, que un poquito tiene Harvard y que tiene la ciencia de HSA, y en el cual con la Católica estamos un poco innovando, trayendo estos nuevos modelos teóricos que hoy día en Europa y en otros países están empezando a hablarse con bastante fuerza. Así que, y donde también vamos a tener también modelos de cambio organizacional. Así que los invitamos a conocer con más detalle. Si quieren, presento una slide, pero yo creo que encuentran con mucho más detalle en nuestra página web que está ahí en nuestro chat. Así que hay profesores extraordinarios. Vamos a incorporar también nuevos profesores, pero los invito a
meterse a nuestra página. Este es un diplomado que para la gente de finanzas, para la gente de recursos humanos, para gerentes generales, está dirigido, la verdad, que no es solo para personas de recursos humanos, está dirigido más bien para gente que quiere generar cambios en su organización en esta nueva línea que también les va a permitir moverse en este mundo VUCA y complejo.